Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, el otro día en el mercadillo de Murcia compré este libro, que es de un tal Fernand Lucien Müller y que se titula Historia de la psicología desde la antigüedad hasta nuestros días. Y bueno, como a mí me gusta la psicología y me gusta también la historia, digo, pues interesante. Y la filosofía también me gusta. Y bueno, la verdad que me está gustando mucho, lo estoy leyendo ahora. Y bueno, y leyéndolo, tiene un apartado, un capítulo entero que habla de Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina. De hecho, los médicos de ahora cuando tienen el título, hacen el juramento hipocrático, ¿no? Fue muy importante Hipócrates. Hipócrates nació, parece ser, en el 460 a.C. O sea, fue anterior incluso a Platón y Aristóteles y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, leyendo este libro, la verdad es que yo me he quedado encantada. Bueno, leyendo el apartado este de Hipócrates, me he quedado encantada. Hay un poco te revienta un poco la cabeza, ¿no? Porque te hace mucho pensar de la vida, porque dices, ¿cómo hace 2500 años hay esta mentalidad en el mundo de la medicina? Al menos en la antigua Grecia, que era de donde era Hipócrates. Bueno, y había una cultura muy grande también de la medicina en otras partes del mundo. En Egipto, de hecho, este viajó a Egipto, los egipcios tenían muchos conocimientos de medicina también. ¿Cómo hace 2500 años había esta mentalidad mejor que la de ahora? Y ahora parece que hemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Porque si nos paramos a pensar un poco, ¿qué pasa en los tiempos de ahora con la medicina? Bueno, pues Estados Unidos, que hasta hace poco tenía el rango del país más rico del mundo, más adelantado, se supone, pues allí tienes que pagar para que te atiendan. El que no tiene seguro médico se muere, no lo atienden, no lo operan y lo dejan que se muera. Vaya un avance de cultura, de civilización. Y ahora, más que la salud pública, en estos tiempos, lo que prima es el marketing, el comercio, las ganancias de las multinacionales y de las farmacéuticas, ¿no? Yo vi un documental que, bueno, es difícil encontrar ese documental porque no se habla de esas cosas, ¿no? En los Estados Unidos, pues, ocurrió con un medicamento que no me acuerdo el nombre que tiene, creo que era un derivado de los opiáceos, y bueno, y que se utilizaba para el dolor, los dolores como la aspirina aquí o el paracetamol, ¿no? Y entonces, claro, se lo recetaban a casi todo el mundo, tomaba ese medicamento, y que no me acuerdo del nombre. Y entonces, por el marketing, los que lo comerciaban, el producto, pues le pagaban a los médicos para que lo recetaran y le pagaban a científicos pues para que dijeran que eso que no produce adicción, que no tiene peligro. Y claro, con ese marketing tan grande, pues miles, millones de personas tomaron ese medicamento y muchos han muerto. Porque ese medicamento, a lo mejor una persona pues se rompía tenía un accidente, una pierna o dolor de cabeza, empezaba a tomar y terminaba convirtiéndose en drogadicto. Y ha muerto mucha gente por eso, o sea, no un efecto directo, sino indirecto, o terminaba enganchado al medicamento, que cuando ya estaba bien no podías dejártelo. Y han muerto miles, incluso millones, creo, de personas, mamá, no estoy segura. Pero eso es un disparate. Ahora ya el medicamento por fin, después de matar a millares de personas, lo han quitado, o millones, no sé cuánto, mucho. El medicamento ese lo han quitado y ahora lo están juzgando, pero la gente que se ha muerto y los destrozos que han hecho, ¿qué? Luego en el mundo, si nos paramos a pensar, pues casi hay millones de personas que tienen depresión, que tienen ansiedad. Estamos todos marcados como borregos. Este tiene DHL no sé qué, el otro es APL, el otro no sé qué. Digo, esos son colectivos. Como igual que marcaban a los borregos en la antigüedad, nos marcan a nosotros ahora en la psiquiatría. Pues tú,
o una persona de altas capacidades, o tú eres una persona altamente sensible, o tú eres un no sé qué, pues todos estamos clasificados como los borregos. Digo, pues vaya un panorama, ¿no? Tan desolado. Entonces, afortunadamente aquí en España, pues sí, hay más humanidad, se atiende a todas las personas, aunque no estén legales, no se deja morir a la gente como en otros sitios, ¿no? Y bueno, este es el panorama que hay hoy, ¿no? Pues y ahora vamos a trasladarnos en el tiempo, 2500 años, a ver lo que decía Hipócrates y cómo estaba la cosa. Bastante interesante. Bueno, yo voy a empezar a leer, hay cosas un poco complicadas, pero vosotros, yo cuando leo, pues no hay que pararse a entenderlo todo, porque si no, vosotros escuchad, aunque haya cosas que no se entiendan, pero luego otras sí, y así ya está. Bueno, pues tomamos la máquina del tiempo y nos trasladamos a la antigua Grecia hace 2500 años casi. Bueno, voy a leer aquí una reseña, primero, en un asterisco, que habla de Hipócrates. Dice así: es posible admitir que Hipócrates nació en el año 460 a.C., en la islita de Kos, una de las Esporadas, en la que su padre, sacerdote de Asclepios, le enseñó la medicina y que en el transcurso de una larga existencia entreverada de viajes de estudio o de giras de conferencias por Egipto, Grecia y el Asia Menor, aseguró, gracias a su genio, el triunfo de la escuela de Kos sobre su rival, la de Nicto. Quizá aprendió retórica con Gorgias, repudiando su agnosticismo, y conoció directamente a Demócrito, a Sócrates y a Eurípides. Algunos autores le atribuyen la salvación de Atenas por la instalación de hogueras en las calles de la ciudad, con ocasión de una epidemia de peste en la que pereció Pericles en el año 429 a.C. Un personaje muy importante para la historia de la humanidad fue Hipócrates. Bueno, este capítulo se titula La psicología médica en la antigüedad. Y en el primer apartado dice los orígenes de la medicina hipocrática. Comienza la lectura. Aunque no se trate aquí de una historia de la medicina, no es posible dejar a un lado el movimiento al que está vinculado el nombre de Hipócrates, que implica un conocimiento científico y psicológico del hombre en la época de Platón y en el que se encuentran elementos de psicoterapia, de caracterología y aún de fisionomía. La medicina anterior en la Grecia era sacerdotal. Píndaro nos cuenta, Píndaro era un poeta, nos dice que el héroe curador de todas las enfermedades, alimentado por Quirón en su antro rocoso. Asclepio, el Esculapio, decena de siglos antes de nuestra era, curaba por dulces encantamientos, pociones benéficas, mediante aplicaciones o con la cirugía. Bueno, esto es anterior a Hipócrates. Los templos que se le consagrarían más tarde en Kos, en Trica y en Nido y en Epidauro se convirtieron en lugares de peregrinación y se han encontrado anatemas o esvotos de los enfermos curados. El movimiento hipocrático se vincula a esta medicina sacerdotal, pero se separa de ella, a la vez por una preocupación de nacionalidad comparable a la de la filosofía con relación al mito. No es dudoso, por lo demás, que haya habido en sus orígenes una influencia de las escuelas filosóficas, la de los jonios y, con seguridad, la de los pitagóricos, además de aportaciones orientales difíciles de determinar, en particular de Egipto y de la India. Por otra parte, parece ser que la escuela hipocrática engloba el conocimiento de una medicina clínica practicada desde antiguo en Kos y en Nido, aunque estuviese envuelta en magia. La leyenda se mezcla constantemente a la historia en lo que concierne a la figura misma de Hipócrates, y el problema histórico del padre de la medicina ha suscitado numerosos trabajos. Pero poco importa que él mismo sea o no el autor de unos 70 tratados de Corpus Hippocrático que nos han sido
retransmitidos por la Escuela de Alejandría y cuyas fechas no pueden ser determinadas. Lo esencial es que constituye un documento excepcional de la vida médica y científica en el siglo V a.C., pues el corpus, a pesar de algunos textos discordantes, muestra constantes que versan sobre la orientación de la medicina y los tratamientos recomendados en casos determinados. Bueno, y ahora se abre otro apartado que se titula Las causas y la curación de las enfermedades. La antigua medicina, por ejemplo, nos enseña cómo surgió la famosa teoría hipocrática de los humores, expuesta en La naturaleza del hombre, que atribuye al ser humano, considerado como un todo de partes independientes, pero sometido a un ritmo cuaternario que preside todas las cosas. 4 humores: la sangre, el flema, llamado igualmente linfa o pituita, la bilis amarilla, la bilis negra o atrabilis, cada uno de los cuales está relacionado con un órgano particular: el corazón, el cerebro, el hígado y el bazo. Se sabe que esta teoría fundó la teoría caracterológica de los 4 temperamentos: el sanguíneo, el linfático, el bilioso y el atribalario, según que predomine uno de los 4 humores, considerados como el producto de la reacción del organismo al medio ambiente, algo así como el punto de conjunción del individuo y el universo. El equilibrio de los humores es la crasis y su ruptura es la enfermedad, es la discrasis. El equilibrio comprometido tiene una tendencia natural a restablecerse mediante una operación de química orgánica que modifica, corrige, cuece los humores para expulsarlos. La cocción. Los humores cocidos son expulsados por el sudor, las expectoraciones, la orina, las evacuaciones, los vómitos, y esto es la crisis que tiene lugar en días fijos llamados días críticos. Si falta, puede producirse un depósito en alguna parte del organismo que producirá una enfermedad local que resuelve, en cierta manera, la enfermedad general del organismo. Acceso, tumefacción de una articulación, gangrena local. La armonía se considera así como la condición de la salud y la curación de las enfermedades como la obra de la naturaleza. El médico no puede hacer más que ayudar a esta última en su lucha para restablecer el equilibrio amenazado. Esto es lo que pensaba Hipócrates. Este desequilibrio, bueno, me estoy acordando, hay un influencer que es un psiquiatra que tiene un canal y da clases de psiquiatría, ¿no? Se llama José Luis Marín, me parece que es, ¿no? Y entonces el otro día, escuchándolo, hablaba de la depresión, ¿no? Y dice que con los medicamentos que no se cura, ¿no? Eso no se cura y además se coge adicción, si lo tomas más de 6 meses, que tiene causas más profundas, la depresión. Hay millones de personas con depresión en el mundo. Entonces una de las cosas que decía, que a mí se me quedó así grabada, ¿no? Decía, si vivimos en una sociedad enferma, tal vez las enfermedades que tanto se dan, la depresión, la ansiedad, no es más que una forma de adaptarse a esa sociedad del individuo. O sea, se enferma para adaptarse porque la sociedad está enferma. Bueno, algo así decía, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Como que la enfermedad es un desequilibrio de los humores. Bueno, sigo leyendo. No tomarme al pie de la letra. Vosotros buscad más información por otras partes, ¿no? Tal vez sean ocurrencias. La armonía se considera así como la condición de la salud y la curación de la enfermedad como la obra de la naturaleza. El médico no puede hacer más que ayudar a esta última en su lucha para restablecer el equilibrio amenazado, ayudar a la naturaleza. Ese desequilibrio puede tener causas diversas. Internas, un exceso de humores, de preocupación o de fatiga, ¿no? O sea que la enfermedad puede tener causas internas. Ya está diciendo aquí un exceso de humores. Los humores ya está explicado, la bilis, lo otro. Un exceso de preocupaciones o de fatiga,
ese desequilibrio que produce las enfermedades. O puede tener causas externas, un brusco cambio del clima, la presencia de miasmas en el aire o un traumatismo accidental. Pero el hipocratismo atribuye un papel esencial al terreno, considerado a menudo como decisivo para la evolución de una enfermedad. La escuela hipocrática otorga gran importancia al régimen, que debe estar adaptado a cada paso, tomando en cuenta los hábitos del enfermo y las condiciones particulares, edad, sexo, temperamento, resistencia, etc. La medicina hipocrática sabía también que algunos individuos son alérgicos, como decimos hoy, a determinados alimentos. El Tratado Régimen de las Enfermedades Agudas contiene una polémica contra la escuela rival de Nido, a la que reprocha una falta de amplitud y de seguridad en el pensamiento, el recurso a remedios fáciles y uniformes, demasiadas purgas, demasiada leche y suero, y una incapacidad de elevarse por encima de los hechos inmediatamente dados para anticiparse a los síntomas sentidos por el enfermo. Pues la escuela hipocrática se preocupaba por establecer un diagnóstico de la enfermedad y reconoce que el mejor médico es el que se muestra capaz de prever. En pocas palabras, el tratamiento requiere un saber empírico, fecundado por la observación y la reflexión. Se ha mencionado a menudo su adagio. Hay que ligar la medicina a la filosofía, pues el médico filósofo es el igual de los dioses. Se trata, en este caso, de una determinada filosofía imbuida de un simbolismo realista de los números, que atribuye una importancia esencial a determinados ritmos, particularmente cuaternarios y septenarios, y no separa al hombre microcosmos del universo. Al ser humano se le concibe como ligado al cosmos por todas las fibras de su ser físico y psíquico. El corpus no señala esa ruptura con el mundo que caracteriza el surgir de la conciencia humana y que en esa época fueron los sofistas los primeros en poner a la luz. Bueno, y ahora empieza otro capítulo que se llama La energía vital y el papel del cerebro. ¿Vale? Yo voy a leer aquí y vosotros ya, yo reflexionaré, y vosotros también, ¿no? Es un poco complicado para comprender todo así. La energía vital y el papel del cerebro. De manera general, aunque se inserte en un contexto metafísico, se predica una suerte de empirismo que se preocupa por la influencia ejercida en el ser humano por el clima, las estaciones, la naturaleza del suelo y, en general, por todos los elementos del mundo circundante. El aire, en especial, es considerado elemento esencial y el papel que desempeña constituye el tema de una obra, los vientos. El motivo es análogo al que existe en la filosofía desde Anaxímenes. La importancia capital del aire que debemos respirar para vivir. Esa es otra, el aire también está muy contaminado. Los organismos vivos están considerados por tres elementos: la alimentación, la bebida y una energía vital invisible, el neuma, que desempeña un papel primordial, así en el hombre como en el universo. Esta fuerza vital que llena el intervalo inmenso que separa la tierra del cielo anima y hace que se muevan los cuerpos celestes, asegura la cohesión y los movimientos de todo lo que existe. Como alimento del fuego se halla presente inclusive en el agua del mar, que de otra manera no podría contener animales acuáticos. Este principio fundamental es el aire, fuera del cuerpo, y el soplo vital dentro de él. Da la vida lo mismo a los hombres que a los demás seres y organiza las defensas naturales contra las enfermedades. Esta importancia que la escuela hipocrática atribuye al aire está en relación directa con el papel que desempeña el cerebro en el organismo. En el tratado acerca de la enfermedad sagrada son refutadas las teorías que sitúan a la inteligencia en el corazón o en el diafragma, en favor del cerebro, verdadera sede de la inteligencia. Bueno, es que antes se creía que en el corazón, que pensábamos con el corazón, bueno, a veces también se dice, pero no se piensa con el cerebro. Aunque ahora se están descubriendo que llaman al estómago el segundo cerebro o algo así. El estómago tiene una importancia y manda mensajes al cerebro. Bueno, lo dejo aquí. Voy a seguir leyendo. Que el cerebro, verdadera sede de la inteligencia. De él parten ramificaciones a todas las partes del cuerpo
y en él desembocan igualmente los diversos canales de los sentidos. Influye en todos los humores del cuerpo. Si es herido, sobreviene la parálisis o la muerte. Si está demasiado húmedo, la confusión de los sentidos acarrea la locura. Ahora bien, si en la escuela hipocrática se inviste al cerebro de una dignidad tan alta, es porque el aire, por su mediación, comunica su naturaleza al organismo. Así pues, porque desempeña el papel de un intermediario. Basta con reemplazar al aire por el impulso vital, por ejemplo, para que la concepción nos parezca más profunda que ingenua. Bueno, no sé si saltarme algo, porque esto la verdad que es complicado. Bueno, yo voy a seguir leyendo y bueno, ya anticipo que a simple vista yo misma no lo entiendo todo. Pero bueno, voy a continuar leyendo. El hombre en el universo. Este es otro apartado. En el Tratado de las Carnes del esbozo de una suerte de cosmogonía, el autor deduce los conocimientos anatómicos y fisiológicos indispensables para el médico. Se trata del fuego cósmico, del fuego innato, que tiene la inteligencia de todo, que ve y oye, que conoce el presente y el porvenir. En virtud de él se explican el nacimiento de las diversas partes del mundo, la formación de los seres vivos y la naturaleza de la salud y la enfermedad. Pues el hombre, en cuanto está formado de partículas de elementos que componen el universo, puede ser considerado como un microcosmo. Al fin de la obra, una teoría septenaria se vincula estrechamente a las especulaciones pitagóricas con los números. La resistencia del hombre normal al ayuno es de 7 días. Los niños tienen todos sus dientes al cabo de 7 años, etc. 2 breves tratados. El feto de 7 meses y el feto de 8 meses confirman la virtud adjudicada a este número. Igualmente lo hace el Tratado de la Semana, en el que una organización septenaria interviene en la formación del mundo, el transcurso del año, la estructura geográfica de la Tierra, la disposición del cuerpo humano. Estos son de las obras que escribió Hipócrates, que está hablando de lo que trataba. El conocimiento de la salud y de la enfermedad se reducen al de las relaciones entre los elementos que componen al ser humano y entran en juego en su comercio con el universo, ya que la enfermedad nace de su desequilibrio. Y en virtud de que se considera que la alimentación y el ejercicio obran sobre estos elementos al aumentar o disminuir el poder de algunos de ellos, la escuela les atribuye una gran importancia a la alimentación y al ejercicio. Ya Hipócrates le atribuye una gran importancia. Representan a sus ojos los factores cuya influencia es más fácil de regular que la de otros, climáticos o geográficos, por ejemplo, cuya acción sobre el ser humano no deja de reconocerse. Numerosas anotaciones constituyen algo así como el embrión de una climatología y hacen referencia a la acción del clima que, en cuanto es regular y equilibrado, favorece la belleza física y ejerce una buena influencia sobre el carácter. Es verdad, el clima influye en el carácter. Esto lo he oído yo muchas veces, ¿no? A las estaciones que, cuando están claramente marcadas, permiten la formación de mayor variedad de tipos humanos, a la vez refuerzan el vigor del organismo, su energía natural y la agudeza de la inteligencia. A sus variaciones, que repercuten en el proceso de formación de los individuos, diferente en verano o en invierno, durante la sequía o la lluvia, a las diversas consecuencias de un clima uniformemente frío o cálido. La medicina hipocrática tampoco ignoró la importancia de los factores sociales. Observa que el trabajo físico y determinadas costumbres desempeñan un papel en la determinación de la salud o de la enfermedad. Observa también que las instituciones y las leyes, según el valor del ideal que proponen, tienen repercusiones psicológicas. A este respecto se señala una diferencia entre los habitantes de las ciudades griegas del Asia, que se administran libremente, y los de los estados sometidos a una autoridad despótica, el Tratado de los Vientos, o sea, que influyen incluso las leyes, influye el clima en el carácter de las personas, ¿no? Es decir, que en los países, porque entonces existía la democracia en la antigua Grecia, y en los países pues, más autoritarios, pues eso ejerce una influencia en el carácter de las personas, las leyes también. Luego otro apartado empieza ahora que se llama la sabiduría hipocrática. En pocas palabras, los tratados del Corpus consideran al hombre como solidario, en su doble aspecto físico y moral.
de su medio natural y social. Se ha podido calificar de humanismo médico a la doctrina que se desprende de los tratados, por cuanto no encierra solamente el enriquecimiento de conocimientos particulares en el interior de una técnica, sino también un ideal del hombre encaminado a fomentar y salvaguardar una verdadera sabiduría humana. Se incita al médico de la escuela a que nunca pierda de vista el bien y la utilidad de sus semejantes, a que se cuide de no emprender nada que pueda serle nocivo. El autor de los preceptos recomienda a los médicos no entregarse al boato, despreciar lo superfluo y la fortuna, ver a veces gratuitamente a los enfermos, prefiriendo el placer de reconocimiento de un vano lujo. Bueno, justo con lo que pasa ahora. Y en algunos países muy desarrollados, si tienes dinero te curamos y si no, te mueres. Ya recomendaba no pensar en el dinero, incluso ver gratuitamente a la gente. Bueno, esto hace 2500 años, ¿no? Dice, si se presenta el caso de socorrer a un extranjero o a un pobre, estos son los primeros a los que se debe atender. No se puede amar la medicina sin amar a los hombres. Qué bonito. Hay allí un ideal elevadísimo de la práctica médica y aún de lo que llamamos hoy el respeto de la persona, de que da sobrado testimonio el texto del famoso juramento, el juramento hipocrático. Bueno, aquí lo dice, pero no el juramento hipocrático, pero no voy a leerlo, sino ya. Lo que prevalece en el comportamiento médico y lo orienta es la fe en un orden universal benefactor, el sentido de los límites humanos. El médico hipocrático no debe emprender nada temerariamente, preferirá abstenerse antes que causar perjuicio. El primero de sus deberes consiste en no dañar, pues se admite que el ser vivo, por la intervención de una razón inmanente al instinto, segrega en cierta forma defensas naturales regeneradores. La fisis, en la escuela hipocrática, designa tanto la naturaleza individual, es así lo que nosotros llamamos constitución, como la naturaleza humana en general, caracterizada por la acción de un agente desconocido que cura las enfermedades. Pues ahora, esto ahora podríamos llamarlo el sistema inmunológico, ¿no? Tenemos un sistema inmunológico que cuando una enfermedad o agentes patológicos nos atacan, nos defiende, nos cura. De hecho, el cáncer son células que tienen un comportamiento, se desarrolla de manera nociva, ¿no? Y el sistema inmunológico nos defiende de esas células. Pero cuando una persona está muy estresada, con mucha ansiedad, su sistema inmunológico no funciona bien. Entonces, eso puede hacer que esa persona pues enferme, porque como su sistema inmunológico no lo defiende, y puede hasta coger un cáncer y muchas enfermedades. Bueno, enfermedades que tiene que empeoren. Por eso es muy importante, y ya aquí lo veía Hipócrates. Lo voy a leer de nuevo porque está interesante. Dice, la fisis en la escuela hipocrática designa tanto la naturaleza individual, es así lo que nosotros llamamos constitución, como la naturaleza humana en general, caracterizada por la acción de un agente desconocido que cura las enfermedades. Bueno, ese agente desconocido es el sistema inmunológico que tenemos todos los seres humanos. Pero si la naturaleza es la gran sanadora, la utilidad de la medicina estriba en el auxilio importante, a veces decisivo, que puede aportarle. En pocas palabras, la idea de una solidaridad entre las partes del organismo, la preocupación por el conjunto en cuanto a estructura del ser vivo y las condiciones postuladas de su equilibrio y de su florecimiento nos remiten a la existencia de leyes naturales que hay que respetar. O sea, la propia naturaleza nos hace que sanemos en cada uno. Y esas leyes hay que respetarlas. Si no las respetamos, pues caemos la enfermedad. Esto llamaban el desequilibrio. Cuando una persona está en equilibrio, sus humores, su fisiología y su mente, todo es la salud. El equilibrio es la salud y el desequilibrio es la enfermedad. En el tratamiento de las enfermedades, la preocupación por las condiciones generales de higiene, alimentación, baños, paseos, ejercicios, desempeña un papel preponderante. El régimen saludable trata de ella, un libro que se llama El régimen saludable. Y la antigua medicina declara que el arte médico por entero podría redescubrirse gracias a la reflexión sobre la alimentación que conviene al hombre sano y al enfermo.
La alimentación tiene un gran poder y ahora la comida está subiendo mucho que ya uno no puede alimentarse bien. ¿En qué se uno de alimentarse? Hay mucha comida basura también, ¿no? Este respeto por las actividades naturales se suma a una gran discreción por lo que toca a los remedios. Y el arte de curar es el de seguir el camino por el cual cura espontáneamente la naturaleza. Como todo lo que existe en el universo, las enfermedades son divinas y naturales a la vez. La epilepsia no se sustrae a esta regla. Del Tratado de la Enfermedad Sagrada pone en tela de juicio su carácter excepcional y la conveniencia de su tratamiento por la magia. Dios, que es fuente de pureza, no puede manchar al hombre y es impío recurrir a tales prácticas. La epilepsia tiene como causa un movimiento desusado del flema que impide al aire portador de la inteligencia llegar al cerebro, que es el órgano central de la vida psíquica. Otra explicación de esta enfermedad aparece en el Tratado de los Vientos, en el que se afirma el papel preponderante de la sangre y la circulación normal en el equilibrio de las funciones intelectuales. Pero la explicación no es menos natural. Se trataría de una perturbación de la naturaleza de la sangre y de su recorrido por el cuerpo. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta que lo pensaban hace 2500 años. Bueno, ya voy a leer otro apartado, este va a ser el último. Este se titula Aspectos psicoterapéuticos, ¿vale? Y ya termino. Hay en la colección hipocrática preocupaciones que constituyen una forma avant lettres de esa medicina que hoy llamamos psicosomática. Pues los médicos de Kos prestaban atención a las interferencias que se establecen entre el organismo y el psiquismo. Los tratados de las epidemias, sobre todo en los que se estudia el alma humana que se desarrolla hasta la muerte, la conciencia que se regocija o se aflige y que se manifiesta inclusive capaz a veces de autoscopia, no dan testimonio de ello. Se les recomienda a los médicos que no choquen inútilmente con los enfermos, que cuiden su lenguaje, su ropa, su aspecto físico y aún su olor. Se les recomienda no dejar de prestar atención a esos pequeños detalles que pueden crear un cuadro agradable. Algunos tratamientos, aunque parezcan ser menos eficaces en sí mismos, son aconsejables de preferencia si el paciente los acepta mejor. Para estimular el organismo, el médico recurrirá en algunos casos a una verdadera acción psicológica, despertando en su paciente sentimientos que acrecienten su vitalidad. O sea, ya está hablando de la importancia de la psicoterapia, hace 2500 años ya. Hipócrates lo veía así. Las epidemias contienen inclusive la notación de un caso en el que el médico recurre a la autosugestión, al persuadir a su enfermo mediante una ingeniosa estratagema de que el pus se está escapando de su oído. Claro que la sugestión, pues, esto tiene que ver también con el efecto placebo. La sugestión puede curar. En los humores, algunas observaciones hacen referencia a la fuerza de carácter en las diversas circunstancias de la vida y a la incapacidad de dominarse, gusto por las bebidas fuertes, juegos, de dados, o a los diversos aspectos de la actividad psíquica, las búsquedas, las preocupaciones, las emociones, etc. Se observa que el pensamiento es afectado a veces por encuentros fortuitos que interesan la vista o el oído, y que algunos hechos exteriores, frotamiento de una piedra de molino, caminata a lo largo de un precipicio, aparición de una serpiente, pueden tener repercusiones inesperadas, y que los sentimientos y las emociones ejercen una acción particular sobre partes correspondientes del cuerpo, sudores, palpitaciones. Ahora, los sentimientos y las emociones pues tienen efecto en la salud, y ya lo veían aquí, ¿no? En cuanto al sueño, el autor del régimen declara que es el estado en que el alma disfruta de su plena actividad, lo que indirectamente quiere decir que posee menos vitalidad en estado de vigilia, en que los órganos de los sentidos, en cambio, trabajan más. En cuanto a los sueños, la escuela hipocrática distinguía dos clases. Aquellos cuyo carácter adivinatorio da señal de un origen sobrenatural y los sueños cuyas imágenes pueden proporcionar al médico indicaciones acerca de las preocupaciones del que duerme o inclusive acerca de los sutiles cambios
que sobrevienen en su organismo antes de que se manifieste verdaderamente la enfermedad. A veces en sueños, me está diciendo aquí, algunos sueños te pueden indicar que tienes una enfermedad. Elementos de fisionomía aparecen en algunas observaciones, como los de que los rubios, que tienen la nariz puntiaguda y los ojos pequeños, son en general malvados. Y si tienen la nariz aplastada y los ojos grandes, son comúnmente buenos. O una cabeza grande con ojos negros y grandes y la nariz gruesa y chata son signos de bondad. Y bueno, ya queda un apartado solo, habla de Hipócrates a Galeno, que no es muy largo, no sé cuánto tiempo, oye, voy a 35 minutos, bueno, pues ya lo dejo porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues, si me escribís algo, pues os hacéis algún comentario, pues puedo hacer otro vídeo más sobre estos temas. Bueno, esto de los humores, que en el temperamento, el temperamento sanguíneo, eso también se estudia en psicología. El sanguíneo es la persona muy energética, activa, creo. El flemático es el más tranquilo. Luego el bilioso es la persona iracunda. Y hay otro también, atribulario, que no me acuerdo. Bueno, eso es muy interesante también. Venga, pues ya como el vídeo se ha hecho largo, ya corto el cuero, que ya está bien por hoy. Me gustaría que me dijerais algo por los comentarios, ¿vale? Es un tema interesante y da que pensar bastante, ¿no? Venga, saludos.